Durante décadas, el mundo ha estado dominado por hombres que movían los hilos del poder sin aparecer en los reflectores. Pero hay uno que, sin buscar fama, terminó gobernando silenciosamente el corazón del sistema financiero de Estados Unidos. Su nombre genera respeto, temor y curiosidad en igual medida. ¿Cómo un hombre que nació lejos del lujo llegó a convertirse en el titán que define el destino de Wall Street? Esta es la historia detrás de Jamie Dimon, el líder que enfrentó crisis que habrían destruido imperios, desafió a los gigantes de la política y cambió para siempre la forma en que se maneja el dinero y el poder. Lo que descubrirás a continuación no solo revela su verdad, sino también las reglas ocultas que gobiernan el mundo que todos creemos conocer. Esta historia tiene un detalle oculto que solo tiene sentido cuando llegas al final. Y ahí es exactamente donde todo se conecta. Dicen que hay hombres que nacen con suerte, otros con conexiones, pero hay unos pocos que nacen con fuego. Jamie Dimon era uno de esos. No tenía apellido de realeza, ni una fortuna heredada, ni un camino fácil hacia el poder. Lo que tenía era algo más peligroso, una mente que no aceptaba límites y una voluntad tan dura como el acero. Todo comenzó en Nueva York, en una casa modesta donde el dinero era contado con cuidado, pero los sueños no. Su padre, un corredor de bolsa griego, trabajaba con disciplina espartana, y su madre, una mujer fuerte, creía que el éxito no era cuestión de suerte, sino de carácter. Desde pequeño, Jamie escuchaba las conversaciones sobre el mercado financiero en la mesa del desayuno, sin entender del todo las cifras, pero sintiendo que aquel mundo era su destino. Si te gustan las historias que revelan lo que hay detrás de los acontecimientos, inscríbete ahora, porque esto es solo el principio. En la escuela no era el típico niño genio, era el que cuestionaba a los profesores, el que se atrevía a decir, ¿y si hay otra forma de hacerlo? Esa rebeldía lo acompañaría toda la vida, convirtiéndose en su marca registrada. Algunos lo veían como arrogancia, otros como una chispa de genialidad. Lo cierto es que Dimon no soportaba la mediocridad, ni en sí mismo, ni en los demás. Cuando llegó a Harvard Business School, muchos lo subestimaron. No era el más elegante, ni el más conectado. Pero en cada debate, en cada caso de estudio, dejaba claro que no estaba allí solo para aprender cómo ganar dinero, sino cómo cambiar la forma en que el dinero movía el mundo. Su visión era fría y humana al mismo tiempo. Entendía que las finanzas eran un juego de estrategia, pero también de psicología. Fue allí, entre noches sin dormir y cafés interminables, que conoció a Sandy Weill, el hombre que cambiaría su destino. Weill era un tiburón de Wall Street, un veterano con ambición y hambre de poder, y vio en Jamie algo que pocos reconocen a tiempo. Un joven que no solo comprendía el sistema, sino que podía dominarlo. Aquel encuentro fue el principio de una alianza que sacudiría los cimientos de la banca moderna, pero también sería el inicio de una historia de traición, lealtad y redención. Porque en el mundo de las finanzas, nadie asciende sin pagar un precio. Jamie no lo sabía aún, pero el camino que estaba a punto de recorrer lo llevaría desde los despachos más fríos de Wall Street hasta los pasillos de la Casa Blanca, y lo pondría cara a cara con las crisis que hicieron temblar al planeta. Y todo empezó con un chico que se negaba a aceptar un no como respuesta. Cuando Jamie Dimon salió de Harvard, no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de volverse una película de poder, ambición y destino. Tenía títulos, sí, tenía hambre, pero lo que no tenía era un lugar donde demostrarlo. Hasta que sonó el teléfono. Era Sandy Weill, el mismo hombre que lo había observado en silencio durante las clases, como un cazador esperando al momento exacto para atacar. Jamie, quiero que trabajes conmigo. Aquella frase cambiaría todo. Weill era un hombre que entendía el juego de Wall Street como pocos. No era el más simpático ni el más ético, pero sí el más estratégico. Veía a las empresas como piezas de ajedrez y a las personas como movimientos calculados. Y necesitaba un peón con cerebro de rey. Jamie era perfecto para eso. Así comenzó la relación maestro-discípulo más explosiva de la historia financiera moderna. Durante los primeros años, Jamie absorbió todo. No dormía, apenas comía, y tomaba notas de cada palabra que salía de la boca de Weill. Aprendió cómo se construyen imperios no con dinero,
sino con fusiones, maniobras y psicología. Weil le enseñó que en Wall Street no gana el más listo, sino el más paciente. Pero mientras muchos se conformaban con seguir órdenes, Dimon tenía algo diferente. No era un empleado obediente, era un estratega disfrazado de aprendiz. Y pronto, su inteligencia comenzó a brillar más de lo que su jefe podía tolerar. Juntos levantaron Commercial Credit, luego Travelers Group y más tarde Citigroup, una de las mayores instituciones financieras del planeta. Cada paso era un salto hacia lo imposible, y Jamie estaba siempre al frente de la operación, diseñando tácticas, negociando con bancos, cerrando acuerdos imposibles. La prensa lo llamaba el heredero de Weil. Algunos decían que era el futuro de Citigroup, el próximo gran nombre de las finanzas mundiales. Pero en los pasillos, el aire se cortaba con cuchillos, porque en Wall Street, cuando dos egos poderosos chocan, solo uno puede quedar de pie. Weil, el maestro, empezó a sentirse amenazado por el alumno, y Dimon, el aprendiz, comenzó a notar que su lealtad tenía un límite, el de la dignidad. La tensión crecía. Las reuniones se volvieron silenciosas, las miradas más duras, los elogios más falsos. Era como ver un amanecer antes de una tormenta. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que la historia entre ellos no terminaría bien. Jamie estaba a punto de aprender una de las lecciones más duras de su vida, que en el mundo de los gigantes financieros, el éxito no solo se mide por cuánto subes, sino por cuán fuerte te mantienes cuando te hacen caer. Y esa caída estaba cada vez más cerca. Si esta historia hubiera ocurrido hoy, ¿crees que el desenlace habría sido el mismo? Quiero conocer vuestras teorías. Comenta para que yo lo sepa. Dicen que la confianza es como el vidrio. Una vez rota, ya nunca vuelve a ser la misma. Jamie Dimon lo aprendió de la forma más dolorosa posible. Durante años, trabajó codo a codo con Sandy Weil, construyendo juntos un imperio. Habían pasado de ser un pequeño grupo financiero a levantar el coloso Citigroup, un monstruo de poder y dinero que dominaba el sistema bancario global. En las reuniones, todos sabían que Weil era el rostro, pero Dimon era el cerebro. Y eso, precisamente, se convirtió en su condena. A medida que Citigroup crecía, las cámaras empezaron a apuntar no solo a Weil, sino también a ese joven ejecutivo con mirada firme y sonrisa contenida. Los medios comenzaron a describirlo como el heredero natural, el sucesor inevitable. Y esas palabras, repetidas una y otra vez, se convirtieron en cuchillos para el ego de su jefe. Sandy Weil, el hombre que lo había llevado al poder, comenzó a verlo como una amenaza. En los pasillos, ya no había consejos paternos ni bromas cómplices, solo silencios fríos. Dimon lo notó, todos lo notaron. Pero se negó a creer que la ambición pudiera destruir una alianza que él consideraba casi familiar. Hasta que un día, sin previo aviso, llegó el golpe. Durante una reunión del consejo, Weil lo miró fijamente y pronunció las palabras que le arrancarían el suelo bajo los pies. Jamie, creo que es hora de seguir caminos diferentes. Así, sin drama aparente, sin una explicación clara, Jamie Dimon fue despedido del imperio que él mismo había ayudado a construir. Un simple movimiento en un tablero de ajedrez donde ya no había espacio para dos reyes. La prensa lo cubrió como un escándalo. Los analistas se preguntaban cómo era posible que el mejor estratega de Citigroup fuera expulsado. Algunos decían que era política interna, otros que era envidia pura. Pero para Dimon fue algo mucho más profundo. Una traición personal. Esa noche, mientras Manhattan dormía, Jamie caminó solo por las calles, con su vida reducida a una caja de recuerdos y un futuro incierto. Había perdido todo, el poder, el título, la influencia, pero no el fuego. Ese fuego que había nacido con él cuando aún era un chico que se negaba a aceptar un no. Mientras las luces de Wall Street brillaban a lo lejos, Dimon juró algo en silencio. Nunca más dependeré del poder de otro. La próxima vez, el imperio será mío. Fue en ese momento, entre el dolor y la rabia, donde comenzó el verdadero ascenso de Jamie Dimon. El mundo aún no lo sabía, pero el hombre que acababan de expulsar estaba destinado a convertirse en el banquero más poderoso del planeta.
Deja un me gusta ahora, como señal de que esta parte de la historia te ha parecido interesante. Cuando Jamie Dimon fue expulsado de Citigroup, muchos pensaron que era su final. Wall Street es un lugar sin memoria para los derrotados. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Pero Dimon no era de los que se rinden. No sabía hacerlo. En su silencio había una furia fría, una promesa. Volvería. Y esta vez lo haría a su manera. Durante meses desapareció del radar. No concedió entrevistas, no habló con la prensa. Se refugió en la reflexión, analizando no solo lo que había perdido, sino lo que había aprendido. Y lo que descubrió fue simple y brutal. En el mundo financiero, el poder no se pide prestado. Se construye. Fue entonces cuando llegó la llamada que cambiaría su destino. El año era 2000. Bank One, un banco de tamaño mediano con sede en Chicago, estaba al borde del colapso. Las pérdidas eran millonarias. La confianza se evaporaba. Los inversores huían. Nadie quería tocarlo. Nadie, excepto Jamie Dimon. Para muchos, aceptar ese cargo era una locura. Para él, era la oportunidad perfecta. Si puedo salvar este banco, dijo, podré reconstruir mi nombre. Cuando entró en las oficinas de Bank One, el ambiente era fúnebre. Los empleados caminaban con la mirada baja, los pasillos olían a derrota. Pero Dimon no veía ruinas, veía potencial. Sabía que aquel era el terreno ideal para demostrar lo que era capaz de hacer sin la sombra de nadie detrás. Desde el primer día, impuso una regla: honestidad brutal. Nadie maquillaría los números. Nadie prometería lo que no podía cumplir. Prefiero una verdad dolorosa que una mentira bonita, repetía en cada reunión. Su estilo era directo, desafiante, casi militar. Algunos lo odiaban por eso. Pero poco a poco, el miedo se transformó en respeto. Dimon comenzó a recortar gastos, cerrar divisiones inútiles y reemplazar ejecutivos que vivían de excusas. Visitaba personalmente las sucursales, hablaba con los empleados, entendía los problemas desde el suelo. Quería que todos supieran que no era un banquero de escritorio. Era un comandante en medio de la tormenta. Los resultados no tardaron en llegar. En apenas 2 años, Bank One pasó de las pérdidas a la rentabilidad. Las acciones subieron. Los inversores regresaron. Y el nombre Jamie Dimon volvió a sonar en los pasillos de Wall Street. Esta vez, con un nuevo tono: respeto y temor. Dimon había logrado lo imposible. Había resucitado un banco muerto, y con él, su reputación. Pero lo más importante, había demostrado que no necesitaba a Whale ni a Citigroup para triunfar. Y justo cuando parecía que su historia de redención había alcanzado su punto máximo, el destino tenía preparado un movimiento aún mayor, uno que lo colocaría en el trono del sistema financiero global. Porque en 2004, una llamada inesperada le abriría las puertas del banco que cambiaría el curso de su vida: JP Morgan Chase. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario que diga, me apunto, para que sepa quién seguirá hasta el final. Era el año 2004. El teléfono sonó otra vez, como en los momentos clave de su vida. Al otro lado de la línea estaba William Harrison, el entonces CEO de JP Morgan Chase, uno de los bancos más antiguos y emblemáticos de Estados Unidos. No necesitó muchas palabras. Solo le dijo, Jamie, necesitamos lo que tú tienes. A Dimon le temblaron las manos, pero no por miedo. Era la sensación de que el destino lo estaba llamando de nuevo. JP Morgan no era cualquier banco. Era una institución legendaria, con historia, con poder, pero también con heridas. Las fusiones anteriores habían dejado cicatrices. Los equipos estaban divididos y la cultura corporativa era fría, distante, casi mecánica. El banco necesitaba alma. Y Dimon, tras su experiencia en Bank One, sabía cómo darle vida a los cadáveres financieros. Aceptó el reto, pero no como un ejecutivo más. Llegó con una misión silenciosa: convertir a JP Morgan Chase en el banco más fuerte del mundo. Desde el primer día, impuso su estilo directo. Nada de discursos vacíos ni promesas vagas. La cultura es el ADN del éxito, dijo en su primera reunión con los altos mandos. Si la cultura está podrida, el dinero no servirá de nada. Visitó departamentos, habló con empleados de todos los niveles, escuchó historias, detectó miedos,
y poco a poco comenzó a tejer una nueva identidad dentro del banco, una mezcla de disciplina, transparencia y meritocracia. No buscaba agradar, buscaba eficiencia. El cambio fue tan profundo que los resultados comenzaron a reflejarse en cuestión de meses. JP Morgan empezó a destacar no solo por sus ganancias, sino por su solidez y por algo que pocos bancos podían ofrecer: confianza. Dimon no era un financiero común. Mientras otros ejecutivos se obsesionaban con los números trimestrales, él pensaba a décadas. Su visión era quirúrgica. Sabía que la próxima gran crisis estaba en camino, aunque el mundo aún bailaba al ritmo de los créditos fáciles y la ilusión de riqueza infinita. En las cenas privadas de Wall Street, muchos lo consideraban un pesimista. Dimon ve fantasmas donde no los hay, decían algunos. Pero él sonreía. Había aprendido a no discutir con el tiempo. Sabía que el mercado no perdona la arrogancia. Así, mientras otros bancos inflaban sus balances con hipotecas de riesgo y promesas frágiles, Jamie Dimon fortalecía las reservas, vigilaba la exposición a deuda tóxica y exigía controles férreos. Parecía paranoia. En realidad era visión. Y entonces, el mundo se oscureció. El año 2008 estaba a la vuelta de la esquina. Una tormenta perfecta se formaba sobre los mercados globales. Los bancos más grandes del planeta estaban a punto de derrumbarse. Y, en el epicentro del caos, solo uno lograría mantenerse de pie. El banco que todos subestimaron. El banco dirigido por el hombre que ya había sido traicionado, caído y renacido. Jamie Dimon estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. Y esta vez, no solo estaba defendiendo su carrera, estaba defendiendo el sistema financiero mundial. Escribe en los comentarios, ¿qué lección te llevas de esta parte? El año era 2008. Las luces de Wall Street seguían brillando. Los analistas sonreían frente a las cámaras y los ejecutivos levantaban copas de champán celebrando ganancias récord. Pero debajo de toda esa euforia, había una grieta invisible. Una grieta que solo unos pocos podían ver, y Jamie Dimon era uno de ellos. Durante años había advertido sobre el peligro de los préstamos basura, esas hipotecas de riesgo que los bancos empaquetaban y vendían como si fueran oro puro. Esto no puede durar, decía, pero nadie quería escuchar al hombre que arruinaba la fiesta. La codicia era más fuerte que la prudencia. Entonces, llegó el colapso. Una mañana, el mundo despertó y descubrió que los cimientos del sistema financiero estaban podridos. Bancos gigantes como Lehman Brothers se desplomaban en cuestión de horas. Los mercados se hundían. Las familias perdían sus hogares. Los gobiernos entraban en pánico. Era el caos total. Y en medio de esa tormenta, solo un banco parecía mantenerse en pie: JP Morgan Chase. Mientras las pantallas rojas inundaban los despachos y los teléfonos no dejaban de sonar, Jamie Dimon caminaba por los pasillos con una calma que desafiaba la realidad. Sabía que aquel era el momento para el que se había preparado toda su vida. La prudencia, la disciplina y las decisiones impopulares ahora le daban una ventaja que nadie más tenía. El gobierno estadounidense, desesperado por evitar un colapso total, comenzó a buscar aliados. Necesitaban instituciones sólidas que pudieran absorber los restos de los bancos caídos. Y todas las miradas se dirigieron hacia Dimon. Jamie, necesitamos que ayudes a estabilizar el sistema. En cuestión de días, JP Morgan adquirió Bear Stearns, un banco al borde del abismo, y más tarde, Washington Mutual, una de las mayores instituciones de ahorro de Estados Unidos. Lo que para otros era un suicidio financiero, para Dimon era una jugada maestra. Compró los activos en ruinas a precios de miseria y expandió el poder de su banco a una escala sin precedentes. Mientras los demás se hundían, él crecía. Pero no por suerte, por visión. Durante las semanas más oscuras de la crisis, Dimon se convirtió en la voz que transmitía calma a los mercados. No hablaba como un banquero. Hablaba como un soldado que ya había sobrevivido a la guerra y sabía exactamente qué hacer. Controla lo que puedes controlar, decía a sus equipos. No entres en pánico. El miedo es contagioso, pero también lo es la confianza. Y tenía razón. Cuando el polvo comenzó a asentarse, el mapa financiero mundial había cambiado para siempre. Lehman desapareció, Merrill Lynch cayó, AIG tuvo que ser rescatada,
Y en el centro del nuevo orden financiero estaba Jamie Dimon y JP Morgan Chase, más poderosos que nunca. El aprendiz traicionado se había convertido en el salvador del sistema. Pero la historia no terminaría ahí, porque incluso los héroes tienen sombras, y cuanto más alto subía Dimon, más enemigos empezaban a aparecer entre las sombras del poder. Este canal es para quienes disfrutan profundizando en las historias. Si eres uno de ellos, cuéntanoslo en los comentarios. El mundo lo aclamaba. Jamie Dimon, el hombre que había resistido la peor crisis financiera del siglo, era ahora el rostro de la estabilidad. Mientras los demás bancos se derrumbaban, JP Morgan Chase se mantenía firme, creciendo incluso entre los escombros del caos. Los medios lo llamaban el último banquero confiable de Wall Street, pero en ese tipo de elogios siempre hay veneno escondido, porque en la cima, la soledad es total. Y cuanto más poder acumulas, más fácil es convertirse en el blanco perfecto. Al principio, Dimon parecía imparable. Su reputación crecía, los inversionistas lo idolatraban, y su banco se transformaba en un imperio global. Pero los mismos políticos y reguladores que lo habían alabado por salvar al sistema, empezaron a verlo con desconfianza. ¿Había salvado al capitalismo o lo había tomado como rehén? Los años posteriores a la crisis fueron un campo minado. El público odiaba a los banqueros. Millones habían perdido sus hogares, sus ahorros, su fe en el sistema. Y mientras tanto, Jamie Dimon, el símbolo de la banca invencible, aparecía en portadas de revistas con trajes perfectos y una sonrisa tranquila. Era el rostro del poder. Y eso lo hacía peligroso. Entonces comenzaron las investigaciones, auditorías, citaciones, preguntas en el Congreso. Cada decisión de JP Morgan era examinada con lupa. Los políticos querían demostrar que ningún hombre estaba por encima del sistema, ni siquiera el que lo había mantenido de pie. Y justo cuando parecía que había superado todas las tormentas, llegó un golpe inesperado. La ballena de Londres. En 2012, un grupo de operadores de JP Morgan había acumulado enormes posiciones en derivados financieros. Las pérdidas, ocultas bajo capas de complejos instrumentos, alcanzaban miles de millones. Cuando la verdad salió a la luz, el escándalo explotó. Los titulares fueron despiadados. El banco más prudente se vuelve imprudente. El imperio de Dimon sangra. Por primera vez en años, el aura de invencibilidad se rompió. Dimon apareció frente a los medios, con el rostro serio, sin excusas. Fue un error terrible, dijo. Yo soy responsable. Esa frase, simple pero poderosa, resonó en todo el país. Porque mientras otros ejecutivos huían o culpaban a subordinados, él dio la cara, asumió la culpa. Y aunque el golpe fue brutal, más de 6.000 millones en pérdidas y meses de presión mediática, esa decisión salvó su reputación. La gente no lo vio como un villano, sino como un líder que sabía admitir fallos sin esconderse. Sin embargo, aquel episodio le dejó una cicatriz profunda. Aprendió que incluso el mejor plan puede fallar, y que el verdadero liderazgo no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando el barco se hunde y tú sigues al timón. Jamie Dimon sobrevivió a la crisis de 2008, y ahora había sobrevivido al escándalo de 2012. Pero el poder, como el fuego, consume a quien lo sostiene demasiado tiempo. Y aunque nadie lo sabía aún, el banquero más poderoso del mundo pronto tendría que enfrentarse a una amenaza mucho más peligrosa que los mercados o los políticos: su propia humanidad. ¿Qué parte te ha impresionado más hasta ahora? Me gustaría escuchar tus respuestas. Cuéntamelo en los comentarios. Durante años, Jamie Dimon había enfrentado crisis financieras, traiciones corporativas y tormentas mediáticas. Había sobrevivido a todo, pero en 2014, la vida decidió recordarle que, al final, ningún poder en la Tierra puede protegernos de lo inevitable: la vulnerabilidad humana. Una mañana cualquiera, durante un chequeo médico rutinario, los doctores encontraron algo: una sombra en el escáner. Un diagnóstico frío que no entiende de fortunas ni de títulos: cáncer de garganta. La noticia cayó como una bomba. Por un momento, todo lo que había construido, los imperios, las cifras, las victorias, se volvió insignificante. La lucha ya no era contra el mercado, era contra su propio cuerpo. Muchos habrían guardado silencio.
Él no. En una carta dirigida a sus empleados y accionistas, Damon fue directo, como siempre. Me han diagnosticado cáncer. Lo enfrentaré con la misma determinación con la que he enfrentado todo en mi vida. No hubo dramatismo, ni miedo público. Pero quienes lo conocían sabían que aquella era su batalla más dura. Durante meses las reuniones se trasladaron a su casa. Las llamadas se volvían más breves y las noches más largas. Los tratamientos eran agotadores. La energía desaparecía. Y sin embargo, cada mañana, Jamie insistía en seguir trabajando. «Si dejo de moverme, me muero», dijo una vez a su equipo más cercano. En silencio, JP Morgan siguió funcionando, y el mundo financiero observaba con una mezcla de respeto y asombro. Nadie podía entender cómo aquel hombre, debilitado físicamente, seguía al mando de la máquina más poderosa de Wall Street. Pero Damon sabía algo que los demás no. El liderazgo no siempre se trata de fuerza, sino de ejemplo. Con el tiempo, los tratamientos dieron resultado. El cáncer retrocedió, y cuando volvió al escenario público ya no era el mismo. Su voz más grave, su mirada más profunda, su discurso más humano. Por primera vez, habló abiertamente sobre lo que había aprendido. Pasé años midiendo el éxito en ganancias y crecimiento. Pero cuando estás frente a la posibilidad de morir, descubres que el verdadero valor de la vida está en las personas que te rodean. Esa experiencia lo transformó. El hombre que había dominado los mercados comenzó a interesarse más por la educación financiera, la inclusión y la salud económica de las comunidades. Invirtió en programas sociales, impulsó proyectos de empleo y promovió la idea de un capitalismo más humano. Muchos creyeron que era una estrategia de relaciones públicas. Pero los que lo conocían sabían la verdad. Aquel diagnóstico había reconfigurado su alma. Jamie Dimon ya no era solo el banquero más poderoso del mundo. Era un hombre que había mirado a la muerte y decidió usar su poder para algo más grande que él mismo. ¿Qué te ha llamado la atención hasta ahora? Cuéntanoslo en los comentarios. Jamie Dimon sabía que la historia siempre se repite para quienes no la entienden. Por eso, mientras la mayoría de los ejecutivos solo pensaban en el trimestre siguiente, él analizaba siglos de errores financieros. No veía crisis como tragedias, sino como pruebas inevitables para quienes decían querer jugar en la liga de los grandes. Cuando los demás huían de los mercados, él se acercaba con cautela, como un general que camina entre ruinas buscando los restos de valor que otros habían descartado. No era arrogancia, era convicción basada en experiencia. Durante la gran recesión de 2008, Damon no dormía mucho. Pero no por miedo, sino porque estaba obsesionado con entender cada pieza del tablero. Mientras los bancos caían uno por uno, JP Morgan Chase permanecía de pie, sólido, preparado. ¿Suerte? No. Era el resultado de años de decisiones impopulares, de recortes cuando todos gastaban, de disciplina cuando el mercado prometía dinero fácil. En los días más oscuros, Damon no perdió la calma. Dio la cara, habló con claridad, y tomó decisiones que otros ni siquiera se atrevían a mencionar. Compró lo que nadie quería tocar, apostando a que el mundo no se derrumbaría por completo. Y tenía razón. Pero lo más impresionante no fue su habilidad financiera, sino su coraje psicológico. Jamie Dimon creía firmemente que el miedo es un pésimo consejero. Sabía que el pánico colectivo convierte a los hombres en presas fáciles. Por eso se entrenó para no tomar decisiones emocionales. Su lema era simple. Piensa cuando todos sienten. Siente cuando todos piensan. En los momentos de mayor tensión, Damon no gritaba ni se paralizaba. Escuchaba, calculaba y luego actuaba. Esa calma contagiosa hizo que incluso los empleados más jóvenes en JP Morgan sintieran que había un propósito mayor detrás del caos. La prensa lo llamaba el último banquero de la vieja escuela. Pero él nunca quiso ser una reliquia del pasado. Su mirada estaba siempre puesta en el futuro, la digitalización, la inteligencia artificial, la sostenibilidad. Mientras otros directores veían la tecnología como una amenaza, Damon la veía como la próxima revolución silenciosa del dinero. Invirtió miles de millones en transformar el banco desde dentro, integrando innovación con prudencia, como quien construye una fortaleza digital en un mundo cada vez más impredecible. Cada crisis lo fortalecía. Cada ataque mediático lo hacía más determinado.
Porque Diamond comprendía algo que pocos admiten. El poder real no viene de evitar las tormentas, sino de aprender a navegar dentro de ellas. No se trata de ganar siempre, sino de resistir cuando los demás se rinden. En su mente, ser líder no era tener razón, era tener coraje cuando todos los demás buscan culpables. Y esa mentalidad, la de un estratega que no teme al abismo, lo convirtió en una figura casi legendaria dentro del capitalismo moderno. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que, incluso después de sobrevivir a las tormentas más brutales, Jamie Dimon seguía hablando con la serenidad de quien sabe que lo peor siempre puede volver. Pero no con resignación, sino con preparación. Para él, el miedo no era un enemigo. Era un recordatorio constante de que el poder y la responsabilidad son dos caras de la misma moneda. Si la narración ya te ha cautivado, haz clic en el botón. Me gusta como señal de que estamos conectados. Después de sobrevivir a su enfermedad y a la tormenta financiera de 2008, Jamie Dimon no se permitió descanso. Para él, cada día era una nueva oportunidad de consolidar lo que otros consideraban imposible. Mientras muchos ejecutivos celebraban pequeñas victorias, él estaba ocupado trazando un plan maestro. Convertir a JP Morgan Chase en una fortaleza impenetrable, capaz de resistir cualquier crisis futura y, al mismo tiempo, dominar el mercado. No era solo ambición personal. Dimon entendía algo que pocos en Wall Street comprenden. La verdadera fuerza de un banco no está solo en los balances, sino en la confianza que inspira. Si los clientes creen en tu institución, incluso los días de caos económico pueden transformarse en oportunidades. Con esa filosofía, comenzó a reorganizar cada división del banco. Desde las operaciones más rutinarias hasta los departamentos de inversión de alto riesgo, nada escapaba a su visión de eficiencia y control absoluto. Pero no se trataba solo de cortar costos o maximizar ganancias. Jamie entendía que un verdadero líder debe anticiparse al cambio antes de que sea evidente para todos. Apostó por la digitalización, invirtió en tecnología avanzada y contrató a jóvenes talentos capaces de pensar como hackers del sistema financiero, pero con ética y disciplina. Quería que JP Morgan Chase no solo sobreviviera, sino que fuera la referencia en innovación, agilidad y solidez. El mercado, mientras tanto, parecía moverse al azar. Los bancos rivales, confiados en la recuperación rápida tras la recesión, se lanzaban a operaciones arriesgadas. Muchos no tenían idea de que Dimon estaba observando cada movimiento con precisión quirúrgica. Su estrategia no era ganar rápido, era asegurar que, cuando llegara la próxima tormenta, JP Morgan sería el último en caer y el primero en levantarse. Un elemento fundamental de su éxito era la cultura que impuso, exigente, pero justa. Los empleados sabían que Dimon esperaba lo máximo de ellos, pero también que la lealtad y la integridad serían recompensadas. Introdujo sistemas de incentivos basados en resultados reales, no en promesas o apariencias, y fomentó la transparencia en todos los niveles. Su mensaje era claro. Si todos jugamos con honestidad y nos comprometemos con la excelencia, no hay desafío que no podamos superar. Mientras reconstruía su imperio, Jamie no olvidaba su pasado. Recordaba cómo había sido despedido de Citigroup, cómo había apostado todo en Bank One, y cómo cada fracaso había sido un maestro implacable. Cada lección de esos momentos estaba presente en sus decisiones. Aprendió a confiar, sí, pero nunca a ceder su visión. Comprendió que el liderazgo verdadero no se mide por títulos o poder formal, sino por la capacidad de sostener la calma, tomar decisiones difíciles y mantenerse fiel a los valores propios, incluso bajo presión extrema. La paciencia de Dimon empezaba a dar frutos. JP Morgan Chase no solo resistía la crisis, sino que crecía de manera controlada. Mientras los demás bancos temblaban ante cada noticia económica, Dimon miraba las cifras, analizaba los riesgos y sonreía con discreta satisfacción. Su imperio no era el resultado de golpes de suerte, sino de un método silencioso, calculado y resiliente, que combinaba audacia con prudencia, innovación con disciplina y ambición con ética. Para quienes lo observaban desde afuera parecía simplemente un banco que se recuperaba. Para quienes conocían su mente estratégica, era la transformación de una institución ordinaria en un coloso financiero moderno, listo para dominar la próxima década sin que nadie se lo impidiera. Jamie Dimon había comprendido la clave que muchos líderes ignoran. El poder real se construye en silencio,
lejos de los aplausos, en la combinación perfecta entre preparación, visión y resiliencia. ¿Qué parte de esta historia te llamó más la atención? ¿Qué aprendiste de ella? Por favor, coméntalo para que yo lo sepa. Mientras Wall Street bailaba al ritmo frenético de la burbuja inmobiliaria a mediados de la década de 2000, Jamie Dimon no se dejaba llevar por la euforia colectiva. Los ejecutivos de los grandes bancos se pavoneaban con ganancias ilusorias, ignorando señales claras de alarma, préstamos de alto riesgo, hipotecas subprime y un mercado sobrecalentado que estaba a punto de colapsar. Pero Dimon, con su instinto afinado por años de tormentas financieras, veía lo que otros se negaban a mirar. Él entendía algo fundamental. Cuando todos confían ciegamente en que los precios seguirán subiendo, la caída es inevitable. Para la mayoría, era dinero fácil. Para Dimon, era un campo minado disfrazado de oportunidad. Mientras sus competidores acumulaban riesgos sin control, él se concentraba en construir la fortaleza que siempre había predicado, un balance sólido, liquidez suficiente y exposición mínima a deudas dudosas. Su filosofía era simple y brutalmente efectiva: sobrevivir primero, ganar después. La prueba llegó en 2007. La burbuja inmobiliaria comenzó a desinflarse, y muchos bancos se encontraron atrapados en activos tóxicos, incapaces de venderlos sin pérdidas devastadoras. Bear Stearns, otrora gigante respetado, se tambaleaba peligrosamente. La pregunta no era si colapsaría, sino cuándo. Y cuando todos buscaban desesperadamente un salvavidas, Jamie Dimon estaba listo. No actuó por heroísmo ni por fama, actuó porque su estrategia siempre había sido estar preparado cuando el resto perdiera la cabeza. JP Morgan Chase, gracias a años de disciplina y prudencia, estaba en la posición única de poder intervenir sin poner en riesgo sus propios activos. Cuando el gobierno buscaba un banco seguro para salvar a Bear Stearns, solo había uno que cumplía con el criterio: el de Dimon. Con astucia, Jamie estructuró la compra. $2 por acción inicialmente, ajustados luego a 10 times para calmar a los accionistas y asegurar la operación. Cada movimiento estaba calculado, minimizando riesgos y maximizando control. Para el público parecía un rescate, pero en realidad era la manifestación del principio que Dimon seguía desde el principio. Las oportunidades más grandes surgen en medio del caos, pero solo para quienes están preparados. Mientras otros bancos caían, JP Morgan Chase no solo sobrevivía, sino que consolidaba su reputación como institución sólida y confiable. La confianza de clientes, inversores y reguladores creció exponencialmente. En ese momento, Jamie Dimon se convirtió en más que un banquero exitoso. Se convirtió en un símbolo de estabilidad y visión estratégica en un mundo financiero al borde del colapso. Pero lo más fascinante no era su capacidad de leer el mercado, era su entendimiento humano. Sabía que, además de cifras y balances, la psicología de la multitud mueve los mercados. Mientras todos temían perderlo todo, Dimon mantenía la calma, no por insensibilidad, sino porque comprendía que el miedo es contagioso y que si uno no lo controla, puede destruir hasta al jugador más fuerte. Cada decisión durante la crisis fue un reflejo de su carácter: calculador, valiente y fundamentado en principios. Nadie podía replicar su mezcla de experiencia, instinto y ética. La compra de Bear Stearns no fue solo un movimiento financiero. Fue un ejemplo de liderazgo en acción, donde previsión y acción decisiva se combinan para crear un resultado que otros solo pueden soñar. Mientras el mundo aún lamentaba pérdidas catastróficas, Jamie Dimon estaba un paso adelante consolidando lo que muchos años después sería recordado como su sello: la capacidad de anticipar el colapso, proteger a su institución y a la vez salir fortalecido cuando todos los demás estaban a la deriva. Su mirada había visto antes que nadie, y eso cambió para siempre la historia de Wall Street. Si esta historia hubiera ocurrido hoy, ¿crees que el desenlace habría sido el mismo? Quiero conocer vuestras teorías. Comenta para que yo lo sepa. Después de la compra estratégica de Bear Stearns, Jamie Dimon no se conformó con sobrevivir. Su visión era mucho más ambiciosa. Sabía que en Wall Street, la fuerza no se mide solo por la capacidad de resistir una crisis, sino por la habilidad de crecer mientras otros están tambaleándose.
La oportunidad estaba servida y Diamond estaba listo para actuar con precisión quirúrgica. El primer paso fue fortalecer la estructura interna de JP Morgan Chase. Mientras muchos bancos luchaban por reorganizarse después de la crisis, Diamond implementó un plan maestro de optimización que abarcaba todas las divisiones: banca de inversión, préstamos comerciales, mercados de capital y gestión de activos. Cada departamento debía operar como una unidad autónoma, eficiente y responsable, pero alineada a una visión común: solidez, prudencia y capacidad de reacción ante cualquier choque económico. A la par, impulsó una revolución tecnológica interna. Invirtió en sistemas avanzados de riesgo y análisis de datos, anticipando movimientos del mercado incluso antes de que se hicieran visibles para otros ejecutivos. Su objetivo no era solo competir, era redefinir la forma en que un banco opera, donde la información y la velocidad de respuesta son armas estratégicas. Era un cambio silencioso, invisible para el público, pero que marcaría la diferencia en cada crisis futura. Diamond también entendía que la confianza de los clientes y de los inversores era un activo invaluable. Por eso priorizó la transparencia en cada decisión, asegurándose de que cada movimiento de JP Morgan reflejara estabilidad y previsión. Mientras otros bancos estaban al borde del colapso debido a activos tóxicos y deudas descontroladas, JP Morgan Chase crecía de manera controlada, aumentando su liquidez y consolidando su balance. La reputación de la institución comenzó a cambiar. Ya no era solo otro banco. Se estaba convirtiendo en un referente de seguridad y fortaleza en un sistema financiero incierto. Pero Jamie sabía que no bastaba con un balance fuerte. Wall Street exige resultados, y la competencia no duerme. Para superar a Citigroup y a otros gigantes, debía combinar prudencia con audacia. Comenzó a identificar oportunidades estratégicas: adquisiciones selectivas, fusiones inteligentes y expansión de servicios bancarios en segmentos desatendidos. Cada movimiento estaba cuidadosamente calculado, con un ojo en los números y otro en la psicología del mercado. La filosofía de Diamond se reflejaba en cada acción: un equilibrio perfecto entre riesgo y control, innovación y disciplina, ambición y ética. Mientras otros buscaban ganancias rápidas y se dejaban llevar por la codicia del momento, él construía un imperio silencioso, uno que nadie podría derribar fácilmente. Cada empleado entendía que formaba parte de algo más grande, que su trabajo contribuía a una visión que superaba la codicia de corto plazo: crear un banco resistente, capaz de prosperar en cualquier escenario. El mercado comenzaba a notar la diferencia. Inversores que antes miraban con desconfianza a los bancos tradicionales ahora veían en JP Morgan una combinación única de seguridad y capacidad de crecimiento. Jamie Dimon no solo estaba restaurando un banco, estaba redefiniendo lo que significa ser un líder en Wall Street. Aquel que no solo enfrenta las tormentas, sino que las anticipa y sale fortalecido mientras otros se hunden. Así, mientras el mundo financiero aún lamía las heridas de la crisis de 2008, Dimon estaba construyendo el próximo capítulo de su legado. Un coloso que no se mide por títulos ni historia, sino por visión, estrategia y la capacidad de convertir cada desafío en una oportunidad de grandeza. Deja un me gusta ahora, como señal de que esta parte de la historia te ha parecido interesante. A finales de la década de 2000, mientras muchos bancos celebraban ganancias astronómicas basadas en hipotecas subprime, Jamie Dimon mantenía la calma. La mayoría bailaba al borde del abismo, cegada por la ilusión de que los precios de las casas nunca caerían. Pero Dimon, con su experiencia y su instinto afinado, veía lo que otros no. Una tormenta perfecta estaba a punto de estallar. Él sabía que no se trataba solo de cifras, sino de comprender la psicología de Wall Street. Los ejecutivos codiciosos habían creado una burbuja que parecía sólida, pero estaba construida sobre préstamos de alto riesgo, activos tóxicos y confianza ciega. Para Dimon, la pregunta no era si la burbuja explotaría, sino quién estaría preparado para sobrevivir cuando lo hiciera, y él estaba listo. Con años de disciplina financiera, JP Morgan Chase tenía un balance sólido, liquidez suficiente y exposición mínima a riesgos innecesarios. Dimon había aplicado su filosofía de fortaleza primero, ganancias después. Cada préstamo era cuidadosamente evaluado, cada inversión medida y cada riesgo ponderado. Mientras otros bancos caían en la trampa del corto plazo,
Él construía la base para un imperio resistente. La prueba llegó en 2007 con la crisis de las hipotecas subprime. Bear Stearns, uno de los gigantes más admirados de Wall Street, estaba al borde del colapso. Los empleados temían por sus empleos, los accionistas por sus inversiones, y el sistema financiero entero temblaba. Fue entonces cuando la visión de Diamond se convirtió en acción. JP Morgan Chase, gracias a su preparación, fue el único banco capaz de intervenir de manera segura. Con precisión, Diamond estructuró la adquisición de Bear Stearns, inicialmente $2 por acción, ajustados a $10 para calmar a los accionistas y asegurar la operación. Cada movimiento fue calculado para minimizar riesgos y maximizar control. Lo que para muchos parecía un rescate era, en realidad, un despliegue de estrategia magistral. El impacto fue inmediato. JP Morgan no solo salvó a Bear Stearns, sino que fortaleció su reputación como un banco sólido y confiable. Los clientes y los inversores comenzaron a confiar en la institución como nunca antes. Para Dimon, esto no era solo un triunfo financiero, era la validación de una filosofía, que la preparación y la prudencia superan a la codicia y al pánico. Mientras otros bancos se hundían bajo el peso de sus propios errores, Dimon demostraba que la verdadera fuerza no se mide en ganancias rápidas, sino en la capacidad de anticipar el desastre, sobrevivir y al final salir más fuerte que todos los demás. Su legado se consolidaba. El hombre que vio la tormenta antes que nadie y transformó la crisis en oportunidad. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario que diga, me apunto, para que sepa quién seguirá hasta el final. Tras la adquisición de Bear Stearns y con la crisis subprime haciendo estragos en el sistema financiero, Jamie Dimon no descansó ni un segundo. Mientras muchos bancos luchaban por mantenerse a flote, él aprovechaba cada grieta, cada error de sus competidores para consolidar su imperio. Su objetivo era claro, no solo sobrevivir, sino dominar Wall Street, y para eso necesitaba más que suerte, necesitaba estrategia, visión y disciplina inquebrantable. Dimon aplicó su filosofía de balance sólido como nunca antes. Cada división de JP Morgan Chase fue revisada, reorganizada y optimizada. No se trataba de recortar por recortar, sino de transformar cada unidad en una máquina eficiente y autónoma, capaz de generar valor mientras soportaba cualquier sacudida externa. Su meta no era solo ganancias inmediatas, quería una fortaleza capaz de resistir cualquier tormenta económica. Paralelamente, implementó sistemas avanzados de gestión de riesgo y tecnología financiera que lo colocaban varios pasos adelante del resto. Analítica predictiva, simulaciones de escenarios y una comprensión profunda de los mercados le permitieron anticipar movimientos incluso antes de que fueran evidentes. Esto no solo redujo riesgos, sino que también le dio una ventaja estratégica invaluable. Mientras otros reaccionaban tarde y de manera improvisada, Dimon actuaba con precisión quirúrgica. Su filosofía no se limitaba a los números. Jamie sabía que la confianza de clientes, inversores y empleados era un activo crítico. Por eso, cada decisión, cada comunicación y cada movimiento estaba impregnado de transparencia y credibilidad. JP Morgan Chase comenzó a ser percibido no solo como un banco grande, sino como un pilar de estabilidad en medio del caos financiero. Esta reputación se volvió una ventaja competitiva casi intangible, pero poderosa. Mientras otros bancos cedían ante la presión, Dimon se enfocó en oportunidades estratégicas, adquisiciones selectivas de instituciones debilitadas, expansión de servicios bancarios en sectores desatendidos y optimización de la estructura de capital. Cada acción era medida y calculada, combinando audacia con prudencia. El resultado: JP Morgan no solo resistía, sino que crecía de manera controlada y sostenida. Su liderazgo inspiraba respeto y motivación. Los empleados entendían que formaban parte de algo más grande, de una visión que trascendía las ganancias del corto plazo. La cultura de eficiencia, responsabilidad y visión estratégica se extendió a toda la organización, reforzando la idea de que la empresa estaba construida para durar. Dimon había demostrado una vez más que un verdadero líder no solo navega la tormenta, sino que la convierte en un trampolín hacia la grandeza. Mientras el mundo financiero aún se recuperaba de la crisis, JP Morgan Chase se había transformado en una institución casi invulnerable.
con Jamie Dimon como el estratega detrás de cada movimiento. Escribe en los comentarios, ¿qué lección te llevas de esta parte? A medida que el mundo financiero se tambaleaba tras la crisis subprime, muchos bancos luchaban por sobrevivir. Pero Jamie Dimon permanecía firme, calculando cada movimiento con precisión. No solo veía la tormenta, sino también las oportunidades ocultas dentro de ella. Mientras JP Morgan Chase fortalecía su posición, una de sus mayores competidoras, Citigroup, mostraba vulnerabilidad. Para Dimon, esa debilidad no era una desgracia, era una ventana para actuar. Citigroup, tras la jubilación de Sandy Weill y los errores estratégicos de sus sucesores, se encontraba en un estado de incertidumbre. Había perdido el rumbo, con estructuras obsoletas y exposición a riesgos que otros bancos ya habían aprendido a manejar con cautela. Para Dimon, esto era exactamente lo que un líder visionario necesita. Una oportunidad de oro para demostrar que la combinación de prudencia, fuerza financiera y estrategia puede transformar cualquier caos en victoria. El momento requería no solo análisis, sino coraje. Dimon sabía que la reputación de JP Morgan estaba intacta, pero cualquier movimiento en Citigroup implicaba riesgos enormes. Si fallaba, no solo perdería capital, sino también credibilidad. Aún así, su filosofía siempre había sido clara. Quien no arriesga inteligentemente no gana. Y la preparación convertía cualquier riesgo calculado en una ventaja estratégica. Con su historial de adquisiciones exitosas y su fortaleza financiera, Dimon comenzó a estudiar la estructura de Citigroup. Identificó áreas críticas donde podía intervenir: gestión de riesgos, eficiencia operativa, reestructuración de divisiones y un enfoque renovado en la banca comercial y de inversión. Su visión era reconstruir desde dentro una institución debilitada, aplicando los mismos principios que le habían permitido transformar Bank One y JP Morgan Chase. Cada decisión estaba respaldada por datos, proyecciones y escenarios simulados. No se trataba solo de comprar participación o asumir control. Se trataba de demostrar que un liderazgo disciplinado y estratégico podía revertir incluso los problemas más arraigados. La disciplina de Dimon en balance, liquidez y gestión de riesgos se convirtió en la base de su estrategia. Mientras otros bancos dudaban o esperaban rescates, él avanzaba con determinación. El resultado de esta preparación estratégica fue claro. JP Morgan consolidó su dominio y posicionó a Dimon como el arquitecto de la estabilidad en Wall Street. Su reputación como líder capaz de ver antes que los demás y tomar decisiones calculadas se fortaleció aún más. En la mente de Jamie Dimon, no existía otra opción que la excelencia absoluta. Cualquier paso en falso podría costarle no solo dinero, sino también la oportunidad de liderar la industria financiera. Así, mientras Citigroup luchaba con sus propios problemas internos, Dimon se encontraba listo, no solo para competir, sino para demostrar que la combinación de visión, disciplina y audacia estratégica podía convertir la crisis en un imperio duradero. La historia de la supervivencia de JP Morgan Chase durante la peor recesión desde la Gran Depresión era también la historia de un líder que entendía que las oportunidades reales surgen del caos. Este canal es para quienes disfrutan profundizando en las historias. Si eres uno de ellos, cuéntanoslo en los comentarios. A medida que 2007 avanzaba, Estados Unidos parecía bailar al ritmo de un mercado inmobiliario imparable. Muchos bancos, cegados por ganancias rápidas y préstamos riesgosos, ignoraban las señales de alerta. Los precios de las viviendas subían sin control, y la ilusión de prosperidad se extendía como un fuego incontrolable. Pero Jamie Dimon no se dejaba engañar. Para él, la música había dejado de sonar hace tiempo. Los demás aún no lo habían notado. Dimon observaba desde su posición estratégica. JP Morgan Chase tenía una fortaleza financiera que pocos podían igualar. Su balance sólido, sus niveles de liquidez y la exposición mínima a hipotecas subprime le daban una ventaja que iba más allá del capital, le otorgaba claridad. Mientras los competidores tomaban riesgos enormes confiando en que los precios nunca caerían, Dimon evaluaba la situación con precisión quirúrgica, preparado para actuar cuando el mercado se quebrara. La primera víctima fue Bear Stearns, un gigante de Wall Street que había confiado ciegamente en los instrumentos financieros derivados y en la securitización de hipotecas subprime.
ahora se tambaleaba. Los inversores y empleados estaban paralizados por el miedo, y la empresa enfrentaba un colapso inminente. Para Diamond, esto no era solo un desastre financiero. Era la oportunidad de demostrar que la prudencia y la preparación podían superar la codicia y la imprudencia. Con rapidez y decisión, estructuró la adquisición de Bear Stearns. Inicialmente, la oferta era de $2 por acción, un precio que reflejaba la realidad del mercado, aunque ajustada posteriormente a $10 para calmar a los accionistas. Cada paso estaba calculado, cada riesgo medido. Lo que otros veían como una compra desesperada, Diamond lo convirtió en un movimiento estratégico maestro: reforzar la fortaleza de JP Morgan y, al mismo tiempo, posicionar al banco como el refugio seguro en medio del caos. La operación tuvo un efecto inmediato. JP Morgan Chase se consolidó como el banco más sólido y confiable de Wall Street, mientras muchos competidores se veían obligados a cerrar o reorganizarse. Los clientes y los inversores comenzaron a confiar más que nunca, y Diamond reforzó su reputación como un líder capaz de anticipar los desastres antes de que ocurrieran y de convertir la crisis en oportunidad. Pero Diamond sabía que esto era solo el principio. La tormenta financiera aún no había terminado. Lehman Brothers, Fannie Mae, Freddie Mac y otros gigantes enfrentaban problemas aún más profundos. Para sobrevivir y prosperar, JP Morgan debía seguir anticipando, tomando decisiones audaces y manteniendo su balance como una fortaleza inexpugnable. Cada movimiento se convertía en lección. La combinación de prudencia, estrategia y disciplina era más poderosa que cualquier mercado en auge. En este juego, la paciencia era tan importante como la audacia. Mientras muchos corrían tras ganancias rápidas, Diamond construía una máquina capaz de resistir cualquier sacudida, demostrando que la verdadera fuerza no se mide en victorias momentáneas, sino en la capacidad de sostenerse y crecer, incluso en los peores momentos. Su visión estaba clara. Wall Street podía caer, pero JP Morgan, bajo su liderazgo, se mantendría firme y listo para liderar la recuperación. ¿Qué parte te ha impresionado más hasta ahora? Me gustaría escuchar tus respuestas. Cuéntamelo en los comentarios. Cuando 2008 llegó, el mundo financiero entró en pánico. La crisis hipotecaria se convirtió en una tormenta que arrastraba bancos, fondos de inversión y compañías financieras de todos los tamaños. Muchas instituciones que parecían invulnerables se desmoronaron, dejando a miles sin empleo y a inversores en ruinas. En medio de este caos, Jamie Dimon se mantuvo firme, observando cada movimiento con una calma que rayaba en lo sobrehumano. JP Morgan Chase había construido lo que Dimon llamaba un balance de fortaleza, un muro financiero impenetrable. Mientras otros bancos caían víctimas de su exposición a activos tóxicos, Dimon había reducido la participación en hipotecas subprime y mantenía liquidez suficiente para soportar cualquier sacudida. Para él, esto no era solo estrategia, era supervivencia, la regla número 1 en su filosofía. Solo sobreviven los que están preparados. El momento crítico llegó con Bear Stearns, una institución venerable de Wall Street, ahora al borde del colapso. Su valor se desplomaba, y nadie parecía tener un plan para rescatarla sin provocar un efecto dominó en todo el sistema financiero. Dimon actuó rápido. Negoció la adquisición a un precio bajo, asegurando la continuidad del banco y protegiendo a sus clientes, sin comprometer la solidez de JP Morgan. Este movimiento lo catapultó al centro de la escena. No solo había salvado a un banco, sino que demostraba que estaba un paso adelante de todos los demás. Pero la verdadera prueba llegó con Lehman Brothers y la quiebra de otras instituciones gigantes. Mientras el gobierno y otros bancos dudaban o actuaban tarde, Dimon avanzaba con claridad y precisión. Su enfoque no era solo ganar dinero, era estabilizar el sistema y proteger la reputación de su institución. Cada decisión estaba respaldada por análisis exhaustivos, escenarios de riesgo y, sobre todo, una disciplina férrea. La diferencia entre Dimon y otros líderes financieros era evidente. Él no se dejaba arrastrar por la histeria del momento. En medio del desastre, JP Morgan Chase se convirtió en un refugio seguro. Los clientes confiaban en su solidez, y los inversores comenzaron a verla como la institución más estable de Wall Street. Mientras otros bancos necesitaban rescates millonarios,
Diamond demostraba que la preparación y la prudencia podían superar cualquier tormenta. Su capacidad de anticipación y su liderazgo sólido lo hicieron destacar. No solo sobrevivió a la crisis, sino que salió fortalecido. Para Diamond, esta era la culminación de décadas de aprendizaje, de riesgos calculados y de disciplina estratégica. Había visto el auge y la caída de Wall Street, había experimentado el éxito y la traición, y había aprendido a construir un imperio que podía resistir cualquier sacudida. En 2008, mientras otros caían, él se mantenía firme. El último hombre en pie. La encarnación de la resiliencia y la visión financiera. Su ejemplo mostraba algo fundamental. En los negocios, la verdadera fuerza no se mide solo por ganancias momentáneas, sino por la capacidad de anticipar crisis, proteger activos y mantener la calma cuando el mundo parece desmoronarse. Diamond no solo lideraba un banco, enseñaba con cada acción que la disciplina y la estrategia son la base de la verdadera grandeza. ¿Qué te ha llamado la atención hasta ahora? Cuéntanoslo en los comentarios. Tras la crisis de 2008, la economía estadounidense y global estaba al borde del colapso. Bancos, compañías y familias enteras se enfrentaban a pérdidas catastróficas. Muchos líderes financieros habían desaparecido del mapa, incapaces de manejar la magnitud del desastre. Pero Jamie Dimon tenía algo que pocos podían igualar: visión, preparación y una fortaleza estratégica que se había cultivado durante años. JP Morgan Chase, bajo su liderazgo, no solo sobrevivió, emergió como el banco más sólido de Wall Street. Mientras otros competidores se tambaleaban o necesitaban rescates gubernamentales, Diamond había mantenido un balance de fortaleza y liquidez que le permitía moverse con seguridad en un terreno que para otros era mortal. Cada decisión era calculada, cada movimiento estratégico. La crisis no era un obstáculo, sino un terreno para demostrar quién podía liderar con maestría en medio del caos. Diamond entendía que el éxito no se medía solo en ganancias inmediatas. Su objetivo era crear un banco que no solo resistiera la tormenta, sino que saliera fortalecido, capaz de aprovechar las oportunidades que otros no podían ni siquiera imaginar. Compró activos estratégicamente, fortaleció las divisiones de crédito y banca comercial, y consolidó la reputación de JP Morgan como un refugio confiable para inversores y clientes. La confianza era su arma más poderosa. Mientras Citigroup y otros gigantes sufrían pérdidas históricas, JP Morgan crecía en influencia y estabilidad. La visión de Diamond era clara: construir un banco que no estuviera a merced de los ciclos de mercado, sino que pudiera anticiparlos y adaptarse. La fortaleza de su balance y la disciplina en la gestión de riesgos permitieron que la institución se convirtiera en el punto de referencia de la seguridad financiera en Estados Unidos. Lo más impresionante era cómo Diamond lograba todo esto sin perder de vista a las personas. Su liderazgo no solo se centraba en números, sino también en construir una cultura corporativa basada en principios: honestidad, responsabilidad y equidad. Sabía que un banco fuerte necesitaba no solo activos sólidos, sino también equipos que compartieran una visión común, capaces de enfrentar cualquier desafío con determinación. En este periodo, Diamond consolidó su reputación como un maestro del turnaround, alguien capaz de transformar empresas en crisis en instituciones fuertes y rentables. Su historia de resiliencia se convirtió en inspiración. Un hombre que había conocido la traición, la pérdida y el rechazo, y que, a través de su disciplina, estrategia y coraje, había alcanzado la cima del mundo financiero. JP Morgan no solo sobrevivió a la recesión más profunda desde la Gran Depresión, se convirtió en el modelo a seguir para Wall Street. Diamond había logrado algo extraordinario: demostrar que la prudencia, la visión y la ejecución impecable podían superar incluso las peores tormentas económicas. Su liderazgo redefinió lo que significaba ser un CEO en tiempos de crisis, y puso a JP Morgan Chase en un lugar privilegiado, listo para dominar la nueva era financiera. Si la narración ya te ha cautivado, haz clic en el botón me gusta como señal de que estamos conectados. Con JP Morgan Chase ya consolidado tras la crisis de 2008, Jamie Dimon no se detuvo. Mientras muchos líderes financieros se conformaban con la estabilidad, él tenía otra visión: convertir a su banco en la referencia absoluta de Wall Street, el punto de comparación para todos los demás. Para Dimon,
La verdadera grandeza no era solo sobrevivir, sino prosperar cuando otros todavía luchaban por recomponerse. El periodo posterior a la recesión presentó desafíos únicos. La economía global estaba marcada por la incertidumbre. Nuevas regulaciones surgían para evitar otra catástrofe financiera, y la confianza del público en los bancos estaba en su punto más bajo. Muchos ejecutivos habrían visto esto como un freno, pero Dimon lo entendió como una oportunidad para consolidar su liderazgo y reforzar su estrategia. Prudencia extrema, liquidez robusta y gestión de riesgos impecable. Cada decisión era un cálculo preciso. Cada movimiento, una lección de estrategia financiera en acción. Bajo su dirección, JP Morgan no solo recuperó clientes y activos, sino que también expandió sus operaciones estratégicamente. Se centró en fortalecer la banca comercial, aumentar la eficiencia operativa y diversificar inversiones de forma que redujeran riesgos innecesarios. Mientras Citigroup y otros bancos luchaban con deudas y problemas estructurales, JP Morgan avanzaba con agilidad, comprando activos valiosos a precios reducidos y asegurando su posición de liderazgo. Dimon también demostró su habilidad única para equilibrar poder y ética. A pesar de la presión de Wall Street por ganancias inmediatas, insistió en mantener un enfoque disciplinado y responsable. Su filosofía era clara: la reputación y la confianza valen más que cualquier beneficio momentáneo. Sabía que, al proteger a sus clientes y al mercado, estaba fortaleciendo su banco para décadas futuras. Esta visión a largo plazo lo distinguió de la mayoría de los ejecutivos, que se enfocaban únicamente en resultados trimestrales. El liderazgo de Dimon comenzó a ser reconocido globalmente, no solo como un hombre de negocios brillante, sino como un estratega capaz de leer el mercado como pocos. Su enfoque mesurado y su capacidad de anticipar crisis le ganaron respeto incluso entre competidores y críticos. Se convirtió en la voz de Wall Street, un referente de cómo la disciplina, la preparación y la visión pueden superar cualquier adversidad. Al mismo tiempo, su historia personal seguía siendo fuente de inspiración. Desde los días de rechazo en universidades Ivy League, pasando por su caída en Citigroup, hasta la construcción de un imperio financiero, Dimon había demostrado que la grandeza se alcanza no evitando fracasos, sino aprendiendo de ellos y transformándolos en escalones hacia el éxito. Su resiliencia y determinación enseñaban que, incluso ante las mayores adversidades, el ingenio y la disciplina pueden convertir los obstáculos en oportunidades. Para 2020, Jamie Dimon no era solo el CEO de JP Morgan Chase, era la encarnación de la supervivencia estratégica en Wall Street. Su liderazgo había redefinido estándares, y su banco se mantenía firme como un baluarte en un mercado impredecible. Cada movimiento, cada decisión, cada riesgo calculado reforzaba un legado que trascendía cifras. Un legado de visión, integridad y excelencia en tiempos de crisis y prosperidad. ¿Qué parte de esta historia te llamó más la atención? ¿Qué aprendiste de ella? Por favor, coméntalo para que yo lo sepa. Llegamos al presente, y Jamie Dimon sigue siendo la figura más influyente de Wall Street. Su historia no es solo la de un ejecutivo exitoso. Es la narrativa de un hombre que transformó adversidad en oportunidad, fracaso en aprendizaje y visión en resultados tangibles. Cada paso de su carrera refleja principios que trascienden la banca. Resiliencia, integridad, disciplina y un sentido profundo de responsabilidad. Desde sus días como joven ambicioso en Tufts, pasando por su aprendizaje bajo Sandy Weill, hasta convertirse en el arquitecto de JP Morgan Chase, Dimon ha demostrado que el liderazgo verdadero no se mide por títulos o riqueza inmediata, sino por la capacidad de construir sistemas sólidos que perduren y protejan a quienes dependen de ellos. Su enfoque estratégico ante las crisis financieras, 2008 y otras, dejó claro que anticipar, preparar y actuar con decisión es la clave para sobrevivir y prosperar. Pero Dimon no solo pensó en el banco, pensó en la gente. Su filosofía de liderazgo es firme: tratar a todos con respeto, aplicar reglas justas y ser un ejemplo de integridad. No se trata de favores ni de aparentar poder. Se trata de responsabilidad y coherencia. Esa forma de liderar ha construido confianza, tanto dentro de la institución como en el mercado global, y ha convertido a JP Morgan Chase en un referente de estabilidad y eficiencia. Además,
Jamie Dimon es un estratega que sabe aprovechar oportunidades donde otros solo ven riesgos. Desde la compra de Bank One hasta la adquisición de activos durante la crisis de 2008, cada movimiento fue calculado, con visión a largo plazo. Su habilidad para combinar prudencia con audacia convirtió a JP Morgan en la última fortaleza financiera de Estados Unidos, una institución preparada para enfrentar cualquier tormenta. Hoy, su legado va más allá de cifras y balances. Es la historia de un hombre que se levantó tras cada caída, que aprendió de cada error y que construyó un imperio basado en principios sólidos y visión estratégica. Para quienes buscan inspiración, Dimon ofrece una lección invaluable. La grandeza no se alcanza evitando fracasos, sino enfrentándolos, entendiendo sus lecciones y transformándolos en escalones hacia el éxito. Jamie Dimon nos recuerda que, en un mundo impredecible como Wall Street, la combinación de coraje, disciplina y ética puede crear algo extraordinario. Su vida es un testimonio de que la verdadera influencia no está en el dinero que posees, sino en la capacidad de liderar con visión, mantener la calma en la tormenta y dejar un legado que otros puedan seguir. Hoy, JP Morgan Chase es más que un banco. Es la encarnación del liderazgo estratégico, la resiliencia y la grandeza. Todo gracias a un hombre que nunca dejó de aprender, adaptarse y superar cualquier desafío. Su historia inspira no solo a empresarios y financieros, sino a cualquiera que busque dejar su huella en el mundo. Demuestra que la combinación de visión, valores y acción decidida puede convertir los sueños más ambiciosos en realidad. Jamie Dimon no solo sobrevivió a la historia, la reescribió, convirtiéndose en un ícono del poder, la prudencia y la estrategia en la era moderna de las finanzas. Si te gustó este contenido, dale like, deja tu opinión en los comentarios y compártelo. La envidia de quienes prosperan en secreto puede ser reemplazada por tu propio ascenso. Imagina el orgullo de dominar el mundo financiero. No te resistas. Mira el video recomendado y siente la pasión de la ambición.